Se nos pide que evaluemos el límite. Si es posible, tenemos el límite de 4x al cuarto menos 4, y hasta el cuarto dividido por la cantidad de 2x al cuadrado menos 2 y al cuadrado como x, y se acerca a 1, un aviso en el punto 1,1 tenemos división por 0, también tenemos la forma indeterminante de 0 dividida por 0. Esto no significa que el límite sí no existe, solo significa que no podemos encontrar el límite de la función realizando una sustitución directa con la función de esta forma. Primero echemos un vistazo al gráfico de la función dada. Así que aquí, ver el gráfico de la función dada, así como el punto 1,1, y podemos ver que la función tiene discontinuidad en este punto, razón por la cual no podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa. Sin embargo, sí aparece si nos acercamos a este punto desde varios caminos. Nos acercaríamos al mismo valor de función y, por lo tanto, parece que el límite existe, así que lo que vamos a ser capaces de hacer aquí es factorizar la función dada para crear una función donde podemos determinar el límite realizando una sustitución directa del gráfico de la función simplificada después de factorizar. Se verá así, por lo que esta función es similar a la función original, simplemente no tiene discontinuidad como la otra función que podemos ver en este gráfico. Como nos acercamos al punto desde todos los caminos diferentes, nos acercamos al mismo valor de función, y como esta función se define en el punto 1,1 podemos determinar el límite realizando sustitución, así que volviendo a nuestro límite. Comenzaremos por factorizar la función original. Primero factorizaremos el factor común más grande del numerador y el denominador, así que factorizamos 4 a partir del numerador y factorizamos 2 del denominador. And we factor 2 from the denominator. Observe cómo tenemos una diferencia de cuadrados tanto en el numerador como en el denominador, pero debido a que nuestro numerador tiene potencias más altas, solo factorizamos el numerador, por lo que tenemos 4 veces cantidad x al cuadrado más y cuadrado veces la cantidad x al cuadrado menos y al cuadrado en el numerador, y ahora puedes ver por qué no queríamos factorizar el denominador. Note en su forma actual tenemos un factor común de x al cuadrado menos y al cuadrado entre el numerador y el denominador, por lo que simplificamos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido por sí mismo se simplifica a 1, también podemos simplificar 4 dividido por 2 es igual a 2, donde hay 1 2 y 2 y 2 2 en 4. Simplificando tenemos 2 veces la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, por lo que la función f de x, y es igual a 2 veces la cantidad x cuadrado más y cuadrado no es la misma función que la función original. Esta nueva función no tiene la discontinuidad que tenía la función original, pero el límite de esta función será lo mismo que el límite de la función original, así que ahora sabemos que el límite original es igual al límite de 2 veces la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. A medida que x, y se acerca a 1,1, y otra vez podemos encontrar este límite realizando una sustitución directa. Esto solo nos da el doble de la cantidad 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a 2 por 2, que es igual a 4, así que volviendo a nuestro gráfico una última vez, ahora conocemos a medida que nos acercamos el punto 1,1 de todos los caminos nos acercaríamos al mismo valor de función del positivo 4, y eso es cierto para esta función que encontramos factorizando así como la función original esta función aquí que tiene la discontinuidad. Espero que esto te haya resultado útil.